Hola hermanos, ¿qué tal? Buenas tardes. Y continuamos con nuestros devocionales, con nuestra lectura bíblica. Gracias a Dios llegamos a la lectura número 100 y a nuestro devocional número 159. Hoy corresponden los capítulos 19, 20 y 21 de Segunda de Samuel. También estamos por concluir este libro, gracias a Dios. Y bueno, voy a hacer mención rápidamente de los capítulos 19 y 20 para hablar un poquito más acerca del 21. Y en el capítulo 19 vemos cómo pues el rey continuaba pues triste, ¿verdad? Por la muerte de su hijo Absalón y pues no me imagino cómo pudo haberla pasado, ¿verdad? En aquel entonces. Y vemos cómo el general de su ejército, Joab, tuvo que, por así decirlo, llamarle la atención porque pues el rey estaba en ese lamento de su hijo Absalón, ¿verdad? Entonces le llama la atención para que reaccione, porque pues él estaba a cargo de todo lo que se acontecía en aquel entonces por la posición que tenía como rey, ¿verdad? También vimos cómo David regresa a Jerusalén. Ahí hubo como unos desacuerdos entre las tribus, pero finalmente, bueno, el rey David regresó a Jerusalén. Ahí acontecen ciertos roces entre ellos y en el capítulo 20 vemos que hay una rebelión y una muerte también aquí de un hombre llamado Seba, que sabiamente una mujer dice que también intervino, ¿verdad? Para que esa, esa masacre se detuviese en aquel entonces por cuestiones de capturar a Seba. Y bueno, quiero hacer la mención que me trae a la memoria, me trajo el Señor, como también eso se vio el día de ayer, como cuando el profeta Natán confrontó a David con su pecado, el cual desató todo lo que después le aconteció a David por su desobediencia al Señor, ¿verdad? Como, igual que lo habían mencionado el día de ayer, se fue cumpliendo, ¿verdad? Y el Señor dijo así tal cual, que la espada nunca se apartaría de su casa. Qué triste que esto le aconteciera por un momento tal vez de debilidad, de locura, ¿verdad? De ociosidad, tal vez que en ese momento que dice la escritura que el rey estaba paseando y que vio desnuda a esta mujer, ¿verdad? Entonces, vemos que a partir de esto, muchas consecuencias le vinieron a la vida de David. Pero bueno, ya no es el tema del día de hoy. Voy a enfatizar un poquito más en el capítulo 21. El título dice La venganza de los Gabaonitas. Sabemos que muchas veces el título pues nos puede como que guiar un poquito con respecto a lo que se va a hablar. Voy a leer unos versículos y dice así: en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos y David buscó la presencia del Señor y el Señor dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los Gabaonitas. Y llamó el rey a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los israelitas, sino del remanente de los amorreos, y los israelitas habían hecho un pacto con ellos. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los israelitas y los de Judá. Ese es versículo 1 y versículo 2. En el versículo 3, el rey David les llamó a los Gabaonitas y les dijo que qué podía hacer por ellos, ¿verdad? Y quiero hacer aquí una pausa y que recordemos que en libros anteriores ya habíamos escuchado hablar de estos Gabaonitas, ¿verdad? Y estos Gabaonitas habían sido quienes habían engañado a Josué y a aquellos líderes que en aquel momento estaban con él, ¿verdad? Aquellos Gabaonitas que llegaron, que eran, resulta ser vecinos de ellos, pero que llegaron con sus vestidos ahí todos andrajosos, todos harapientos, con las sandalias ya muy gastadas y demás, engañando a los que venían de pueblos muy lejanos y les perdonaron la vida. Pero si recordamos, ellos no consultaron al Señor. Ellos no consultaron si de verdad les debían dejar vivir, ¿verdad? Porque la orden del Señor había sido muy clara de que tenían que acabar con todos los que estaban a su alrededor. Sin embargo, ellos en la desobediencia decidieron hacer este pacto con ellos y bueno, la consecuencia vino hasta este punto que aparecen aquí nuevamente. Y dice la escritura que
hubo un hambre, ¿verdad? Hubo un hambre por 3 años consecutivos, entonces me imagino que no fue cualquier cosa, de tal modo que el rey David buscó la presencia del Señor y le preguntó. El Señor le responde que es por causa de ellos. Él le dice a los gabonitas que qué debe hacer para retribuir, por así decirlo, y ellos le dicen que pues que no buscan dinero, que no buscan otra cosa, sino que buscan personas, ¿verdad? Que en este caso, pues la descendencia de quién? De Saúl, porque Saúl era quien estaba detrás de ellos para exterminarlos. Entonces, ellos le piden al rey que le den a 7 personas, y entre esas 7 personas, pues también ahí estaban, podemos ver aquí en la escritura, incluido Mefiboset, que era el nieto de Saúl, el hijo de Jonatán, de la descendencia de Saúl, ¿verdad? Pero sin embargo, David se acordó también, es importante mencionar eso, que David se acordó que también él había hecho esa, pues ese pacto con Jonatán de que iba a dejar a su descendencia vivir, ¿verdad? Entonces vemos aquí que le perdona la vida a Mefiboset, pero le entrega a otras personas. Dice la escritura aquí que eran los hijos de Rispa y los hijos de Merab, una de las hijas de Saúl. Dice la escritura que cuando se los entregaron, pues los sacrificaron, obviamente, pues los mataron, y ahí me viene a la mente, ¿no? La paga del pecado es muerte. Como en ese entonces tuvo que pasar esto para que el Señor de alguna manera dijera, bueno, está bien, voy a permitir esto, pero yo ya había dado una orden, la cual no se cumplió, entonces es por eso que Dios llama su atención por medio de esta hambruna para que pudieran ver esta situación en específico. Vemos que, bueno, fueron entregados, y esta Rispa, habla aquí la Biblia de ella, que era la mamá de algunos de las personas que habían entregado, ¿verdad? Dice que ella, pues en su amor, pues tal vez de madre, ¿verdad? Dice que cubrió los cuerpos porque pues los tenían ahí como que a la intemperie, los colgaron, y para que no viniesen las aves de rapiña o no se los comiesen los animales salvajes, ella los cubrió. Tal fue su acto en ese momento que David tuvo también misericordia de ella y dijo, bueno, vamos a recuperar los cuerpos. Recuperaron incluso el cuerpo de Saúl y de Jonatán para que les dieran una sepultura pues digna, ¿verdad? De esta manera fue como la ira del Señor pues quitó eso que estaban aconteciendo en ese momento, que era esta hambruna, lo quitó y fue movido a misericordia para con la tierra, y otra vez eh, dejó de la hambruna, cesó la hambruna, ¿verdad? Pero aquí con lo que yo me quedo, con lo que Dios me habla a mí en esta parte, es qué consecuencia puede traer el que nosotros desobedezcamos al Señor, cuando el Señor a veces es muy claro con nosotros, y a pesar de eso, nosotros no queremos hacer caso. Consecuencia de eso, años después, fue que estos gabaonitas otra vez aparecieron, ¿verdad? Entonces, que no nos extrañe que si nosotros estamos conscientes de que alguna vez hicimos algo que no estuvo bien, que no agradó a los ojos del Señor, el Señor no puede ser burlado. Eso creo que lo sabemos todos, y de alguna de otra manera va a haber alguna consecuencia. Entonces, es importante que siempre obedezcamos al Señor, ¿verdad? Que le consultemos al Señor lo que queramos hacer. Y con eso sería lo que quisiera quedarme el día de hoy, hermanos, y recordarles que pues continúen leyendo sus Biblias, sigamos adelante.